Pues buenos días a todos y muchísimas gracias por haberme invitado a esta interesantísima jornada. Yo voy a hablaros un poco, como ha dicho Elena, yo trabajo en Racing the Floor International, somos una organización sin ánimo de lucro internacional que nos dedicamos a asegurar que la inclusión digital de todas las personas, sin tener en cuenta pues, su nivel de capacidad, su estatus socioeconómico, etcétera. Entonces, bueno, la idea era que iba a hablaros un poco os iba a presentar el producto principal que nosotros estamos desarrollando, que se llama Morphic, y antes de eso os quería contar un poco la filosofía que nos ha guiado durante todo este tiempo. Sé que vamos un poco cortos de tiempo, así que voy a intentar ir al grano. Entonces, bueno, lo primero es la idea de qué es la discapacidad. Cuando tú le preguntas a una persona a alguien que no es experto qué es la discapacidad, pues generalmente piensan en discapacidades severas y de larga duración, como pueden ser pues una ceguera o una discapacidad funcional, como pues, una silla de ruedas, de hecho, es el símbolo internacional de la discapacidad, o discapacidades cognitivas severas. Pero hay otros muchos tipos de discapacidad, como puede ser, digamos, una discapacidad contextual. Por ejemplo, cuando vas a un cajero, te está dando la luz del sol en la pantalla y no puedes ver nada de lo que hay. O ahora mismo algo bastante común, que es cuando se te empañan las gafas con la mascarilla. También hay discapacidades temporales, por ejemplo, cuando tienes un accidente o llevas un brazo, un cabestrillo, una pierna. Todos los que hayáis llevado muletas os habéis dado cuenta de todos los problemas de accesibilidad que hay alrededor en vuestra ciudad. Y también pues las pérdidas de capacidad que están asociadas al envejecimiento se pueden considerar como un nivel de discapacidad. Entonces, sí que es verdad que antes de los años 70 pues se consideraba la discapacidad, digamos, casi como una patología, una enfermedad, pero empezó a haber el movimiento de plantearlo desde otro punto de vista, desde un punto de vista de las tareas que se podían o no podían realizar. Y ya en el 80 la OMS publicó su clasificación internacional de funcionalidad y empezó a tratar la discapacidad como una brecha o un desajuste entre las capacidades de una persona y los requisitos de su entorno. Esta definición pues, era bastante mejor pues, porque estaba basado en las fortalezas, estaba orientado al resultado, sobre todo no trataba a la persona discapacitada como un enfermo. La discapacidad era parte de un continuo de un desempeño humano típico de entre lo puedo hacer perfecto o no lo puedo hacer. Y entonces te permitía ir al grano fino, como se dice. Y con esta definición, pues la tecnología se convertía en un elemento fundamental para reducir esta brecha. Desde el punto de vista de la discapacidad cognitiva, pues estamos en las mismas. Se puede considerar la discapacidad cognitiva desde un punto de vista diagnóstico, pues desde más severas como un síndrome de Down o una demencia, o desde o más leves como una dislexia, discalculia y otras. Pero bueno, para lo interesante es considerar también las categorías funcionales que hay. Y esto ya se ha mencionado antes en otras presentaciones, pues hay problemas con la memoria, resolución de problemas, problemas de atención, comprensión lectora, lingüística y verbal, comprensión matemática y comprensión visual. Y entonces, por ejemplo, esto es una lista de técnicas que está desarrollando la V3C, que es el World Wide Web Consortium, que son los que es el organismo que se encarga de redactar las leyes de accesibilidad, o sea, las normas de accesibilidad, y te da una idea de cómo afrontar muchos de estos problemas a la hora de diseñar una web o un sistema interactivo. Entonces, por ejemplo, entre las técnicas más importantes pues están ayudar a los usuarios a comprender qué son las cosas, o sea, no ponerte muy creativo cuando la gente se pone a diseñar iconos, que es difícil de asociar el icono con la función que tiene que realizar. Generalmente una de las reglas es que el mejor icono es una etiqueta, es decir, qué es lo que es. También es ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan, utilizando pues, breadcrumbs y otras técnicas dentro de una web. Ayudar a los usuarios a entender contexto claro e imágenes, proporcionar diferentes modos para entender el contenido. Y entre estas técnicas
sea, es bastante impresionante, por ejemplo, como simples cambios mínimos, como puede ser aumentar el tamaño de la fuente del interlineado, consiguen que gente con discapacidad cognitiva, con algún tipo de problema, entienda mucho mejor el texto que está leyendo y cambiar el tipo de fuente y cosas así. Muy importante es también ayudar a los usuarios a evitar errores, porque hay muchas veces que están los botones del pánico que si no los marcas bien como que puede provocar un error, puede provocar errores. Tienes que ayudar a los usuarios a mantenerse enfocados y es muy importante asegurar que los procesos no se basan en la memoria y hay que hacer que sea fácil obtener ayuda de un humano y dar respuestas y como ha dicho Elena, pues generalmente involucrar a los usuarios suele ser una de las mejores ideas para comprender sus necesidades y requisitos. Entonces, en este caso, pues bueno, voy a ir rápido con esto. En general, ha habido un problema con la interacción persona-ordenador, es que muchas veces ha tratado el envejecimiento como algo binario, en plan de, te diseña algo para mayores de 65, bueno, 50 o 65, ya 50 parece demasiado corto, o para menores. Y no, en realidad el envejecimiento es un proceso muy complejo y hay muchas combinaciones, digamos, de capacidades de los usuarios que pueden verse en las distintas edades. Entonces, una de las filosofías que se ha desarrollado últimamente es la perspectiva, bueno, últimamente desde los años 60 es la perspectiva del curso vital que tienen en cuenta las experiencias pasadas y el curso vital social y económico y que tiene una influencia en cómo afrontamos los cambios. Entonces, bueno, esto hay bastante literatura, podéis mirar. Pero bueno, yo me voy a enfocar un poco en lo que son las soluciones para desarrollar soluciones accesibles, los enfoques para desarrollar soluciones accesibles. Entonces, el más extendido, digamos que es el One Size Fits All o diseño universal, que básicamente consiste en desarrollar soluciones que puedan satisfacer las necesidades del máximo número de gente posible. Entonces, pues como suele suceder en estas ocasiones, cuando intentas contentar a todo el mundo, no dejas a nadie plenamente satisfecho. Y este tipo de soluciones, aunque son muy útiles, cumplen con todas las normativas, pues muchas veces dejan atrás a lo que se llaman los tails of the tails, o sea, las personas que tienen, no me gusta utilizar la palabra, pero bueno, discapacidades extrañas o que tienen combinaciones de necesidades que es difícil contemplar. Luego hay otra solución, que son las interfaces adaptativas, que son capaces de, digamos, capturar al usuario y su contexto y cambiar la interfaz dependiendo de las necesidades en un momento determinado. Es algo que lleva en estudio desde hace muchos años. Lo que pasa es que esto es algo que digamos que está muy dado a errores y los errores en una interfaz adaptativa pueden hacer o que el usuario no pueda seguir utilizándola o que pierda la confianza totalmente en la solución. Entonces es algo bastante delicado. Y luego o sea, una tercera vía es el diseño basado en capacidades, que es lo que nos ha guiado más o menos en Raising the Floor, que es algo que es agnóstico sobre la estrategia y la tecnología, o sea, que no te obliga, o sea, no te permite adoptar distintos enfoques, pero siguiendo 7 principios, que los tenéis aquí en la transparencia. Luego los pasaré. Como veis, por ejemplo, las que sean adaptativas o adaptables es opcional, los sensores es opcional, pero bueno, la cuestión es sobre todo la responsabilidad del diseñador, que las aplicaciones estén disponibles para el usuario y que esté basado en capacidades. Entonces ahora, ya para terminar, os quería enseñar 3 soluciones tecnológicas que yo creo que se adaptan bastante a esta idea del diseño basado en capacidades. Uno son los Google Action Blocks que acaban de salir para teléfonos Android y que básicamente permite pues, crear bloques que están en la pantalla del teléfono para hacer tareas comunes, o sea, tareas que el usuario hace muy usualmente, como puede ser, pues como veis, llamar a mi hija, encender las luces, tomarme un selfie. Easy Reading, que es una aplicación que ha desarrollado, bueno, gente que estuvo también en Racing the Floor es un proyecto europeo también con gente de la W3C, que es una extensión de usuario que también te permite, digamos, personalizar tu experiencia cuando estás usando el navegador. O sea, hace
pone una capa de JavaScript y cambia los CSS de las páginas para hacerlas más sencillas de leer. Tiene varias, como veis, varias funcionalidades que, bueno, siguen un poco las recomendaciones. Claro, estaba metida la gente de la V3C y os lo podéis, o sea, siguen las recomendaciones que ellos mismos hacen. Y finalmente, pues Morphic, que es lo que estamos desarrollando en Raising the Floor, que es algo que ya lo hemos pilotado en Estados Unidos con varios sitios, en universidades, en community colleges, en centros de trabajo. Y Morphic es una solución para ordenadores de escritorio, para PC y Mac. Y básicamente el objetivo es hacer que el ordenador sea más fácil de usar. Entonces, ¿cómo? Bueno, hace años, en 2011, Microsoft hizo un estudio sobre, sobre la gente cómo configuraba sus ordenadores y se dieron cuenta de que el 95% de de las personas que utilizaban Windows no habían cambiado ningún setting de Windows. ¿Por qué? Porque no saben en principio ni que existen, ni si saben que existen es muy difícil encontrarlo porque están dentro de muchos menús y submenús. Así que uno de los principales objetivos de Morphic y bueno, de la infraestructura que estamos desarrollando en Resin the Floor es hacer esto visible. Entonces, como veis, pues tienes una barra en tu sistema operativo que te permite pues, de forma muy fácil aumentar el tamaño del texto, activar el magnificador, la lupa, hacer capturas de pantalla, leer texto que selecciones o cambiar el contraste. La segunda funcionalidad que queremos es que, bueno, pues mucha gente, claro, o sea, en las pruebas que hacíamos, la gente cuando descubría que podía aumentar el texto así con este botón, pues se quedaban muy, o sea, estaban muy satisfechos y decían, no sabía que se podía hacer esto tan fácil, pero claro, luego llegaba otra persona detrás a utilizar el ordenador y era como, está todo cambiado y se hace un lío. Entonces, nuestra idea también es que estos settings puedan ir contigo. Entonces, esto lo guardas en un token que se llama, lo llamamos. Entonces, puedes ir con un USB, lo metes en un ordenador que tenga Morphic instalado y entonces la configuración que tú has hecho en un ordenador te va a seguir a otros ordenadores. Así que no tienes que reajustar el ordenador cada vez que lo vayas a utilizar y lo que es importante, cuando te vas del ordenador y quitas el token, el ordenador vuelve a su estado original, con lo cual el que lo está, o el que venga a utilizarlo después no tendrá que reajustarlo. Y bueno, aparte de los settings, pues también queremos crear barras, digamos, para que la gente pueda acceder a las aplicaciones más comunes que utiliza, como hemos visto antes en Google Action Blocks, de forma que puedan tener el acceso y utilizar los ordenadores de forma fácil. Y bueno, eso es todo. Espero no haberme pasado de tiempo, no haber ido demasiado rápido. Ya las preguntas, si las tenéis después. Muchísimas gracias por vuestra atención y Gracias.